Nunca imaginé que un objeto tan pequeño pudiera guardar tantos recuerdos y tanto dolor. Durante 15 años, ese anillo en la mano de mi esposo fue el símbolo de todo lo que habíamos construido. Amor, respeto, promesas y sueños compartidos. Era sencillo, dorado, con una pequeña inscripción dentro que solo nosotros conocíamos, siempre juntos. Pero con el tiempo aprendí que incluso las promesas más puras pueden quebrarse y que a veces un anillo deja de significar amor para convertirse en el precio de una traición. Aquella mañana empezó como cualquier otra. El aroma del café llenaba la cocina y los rayos de sol entraban por la ventana, iluminando los pequeños detalles que hacían de nuestra casa un hogar. Puse 2 tazas sobre la mesa, como siempre, y esperé a que bajara, pero cuando lo escuché caminar por el pasillo, sentí algo distinto. Su paso era pesado, su respiración agitada, y cuando entró, su mirada estaba vacía. «Buenos días», le dije con una sonrisa débil. «Sí, buenos días», respondió, sin mirarme. Se sentó frente a mí, moviendo lentamente la cuchara en el café, como si quisiera evitar cualquier conversación. El silencio se hizo incómodo, casi insoportable. Fue entonces cuando lo noté. Su mano izquierda, el dedo anular, estaba desnudo. Por un instante, mi corazón se detuvo. Era imposible no notarlo. Ese anillo nunca se lo quitaba, ni siquiera para dormir, ni para ducharse. Había veces que hasta bromeaba diciendo que, si algún día lo perdía, sería el fin del mundo. Y ahora, simplemente no estaba. Intenté sonar natural, aunque la voz me tembló un poco. ¿Y tu anillo? Él levantó la mirada, apenas un segundo, y respondió demasiado rápido. Ah, lo olvidé en el baño del gimnasio. Una excusa torpe. Demasiado torpe. Le conocía lo suficiente como para saber cuándo mentía. A veces no hacía falta escuchar sus palabras. Bastaba con observar el modo en que movía las manos, cómo apretaba la mandíbula o desviaba la mirada. Y esa mañana lo hacía todo. No insistí. Solo asentí con la cabeza, pero dentro de mí algo se rompió un poco. El desayuno continuó en silencio. El reloj de la pared marcaba los segundos con una crueldad casi absurda. Cuando se levantó para irse, me dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos. Esa fue la última vez que me besó con el mismo gesto de siempre. Durante el día, no pude concentrarme en nada. Intenté trabajar, revisar correos, hacer llamadas, pero mi mente regresaba una y otra vez a su mano vacía. El anillo no era solo un trozo de oro, era un recuerdo de quienes fuimos. Cada vez que lo veía en su dedo, recordaba el día de nuestra boda, sus promesas, su voz temblando cuando dijo, sí. Y ahora, el silencio había reemplazado esas palabras. Cuando volvió a casa por la noche, lo noté diferente. Olía a perfume, pero no el suyo. Su mirada era esquiva y su voz más fría. Se sentó frente al televisor y fingió mirar las noticias, pero su mente estaba lejos, en algún lugar al que yo ya no tenía acceso. Quise preguntarle otra vez por el anillo, pero no lo hice. Tal vez por miedo a escuchar una verdad que no estaba lista para aceptar, porque a veces uno prefiere la duda antes que la certeza del dolor. Esa noche, mientras él dormía, me quedé observando su mano. El dedo seguía vacío, y en la penumbra del cuarto, el hueco donde debía brillar el anillo parecía una herida abierta. Y lo supe. Algo estaba cambiando. Nuestro matrimonio, nuestras promesas, todo aquello que un día fue tan fuerte, empezaba a desmoronarse. No lo sabía aún, pero ese era el comienzo del fin. El primer paso hacia una caída que lo dejaría sin nada, porque aquel hombre al que un día amé pronto cambiaría su anillo por dinero.
y con ese gesto perdería mucho más que un trozo de oro. Perdería su alma. Y también a mí. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido en esa imagen. Su mano vacía, su mirada esquiva. Intenté convencerme de que no era nada, que quizás realmente había olvidado el anillo en el gimnasio, pero cada pequeña cosa me decía lo contrario. Pequeños gestos, silencios, llamadas cortadas cuando yo entraba en la habitación. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché su teléfono vibrar sobre la mesa. El nombre que apareció en la pantalla no era familiar, solo decía oficina, pero él nunca guardaba contactos así. Respondí, casi sin pensar, pero al hacerlo, la línea se cortó. Cuando él volvió y vio el teléfono en mi mano, su expresión cambió por completo. «¿Por qué tocas mis cosas?», me gritó, con una furia que no reconocí. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. No era el tono de un hombre que defiende su privacidad, era el tono de quien oculta algo. A partir de ese día, las discusiones se volvieron rutina, pequeñas excusas, respuestas secas y esa distancia invisible que se agrandaba con cada noche. El amor, pensé, no muere de golpe, se apaga poco a poco, como una vela sin aire, y nuestro fuego, aquel que un día me calentó el alma, ahora solo dejaba humo. Una noche, cuando él dormía, revisé su chaqueta. Nunca antes lo había hecho, pero la curiosidad, o quizás el miedo, fueron más fuertes. En el bolsillo interior encontré un recibo arrugado, una casa de empeño, fecha de 3 días atrás, y la descripción era clara: anillo de oro, inscripción interior, siempre juntos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo me quedé sentada, mirando ese papel como si no fuera real. El anillo que simbolizaba nuestra unión, el que representaba cada promesa, cada sacrificio, cada año compartido, lo había vendido. Por dinero. No sé cuánto recibió a cambio, ni me importó. Porque en ese momento entendí que el valor de algo no está en lo que cuesta, sino en lo que significa. Y para él ya no significaba nada. Cuando amaneció, lo vi salir apurado, con la camisa desordenada y las llaves en la mano. Ni siquiera me dio los buenos días, solo dijo: «Tengo que resolver unas cosas». Cerró la puerta, y el sonido del cerrojo resonó como una despedida. Esa mañana, frente a la ventana, me hice una promesa: si él había vendido su anillo, yo vendería mi miedo. No permitiría que su traición me definiera. Todavía no sabía lo que estaba por venir, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba, era la que iba a actuar. Y aunque aún no lo sabía, ese fue el día en que comenzó su caída, porque cuando alguien vende su lealtad por unas monedas, tarde o temprano, termina pagando el precio más alto. Después de aquel día, ya nada volvió a ser igual. Mi casa, esa donde antes sonaban risas, donde el olor a café y pan fresco marcaba cada mañana, empezó a sentirse fría, vacía, ajena. Él seguía allí, físicamente, pero ya no era el mismo hombre que había prometido cuidarme hasta el final. Ahora era un extraño con el rostro de mi esposo. Comenzaron los secretos, salidas repentinas por trabajo, llamadas a medianoche y silencios que dolían más que cualquier palabra. Cuando le preguntaba a dónde iba, respondía con frases cortas, evasivas. «No te preocupes, Marta, todo está bien». Pero no estaba bien. Yo lo sabía. Empecé a notar los cambios más pequeños, la forma en que se arreglaba el cabello antes de salir, el perfume nuevo que no reconocía, las camisas planchadas que antes ni le importaban y, sobre todo, su mirada. Esa mirada que antes me buscaba, ahora me evitaba. Yo hablaba y él parecía no escuchar, como si mis palabras fueran ruido de fondo. Una tarde,
Mientras doblaba la ropa, encontré algo en el bolsillo de sus pantalones. Un boleto de hotel. Fecha reciente. Una sola habitación. Cuando él volvió, le mostré el papel en silencio. Su reacción lo dijo todo. No hubo disculpas. No hubo negación. Solo un gesto de cansancio, como si yo fuera la molestia, no la herida. «No empieces, Marta», dijo con voz seca. «No es lo que piensas». «Entonces, dime qué es», le pedí. Pero no respondió. Tomó el papel de mi mano, lo rompió y lo tiró al suelo. Después, se encerró en el baño, dejando tras de sí el sonido del agua cayendo, y de mi corazón partiéndose un poco más. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando mentalmente los últimos meses, buscando el momento exacto en que lo perdí. ¿Fue cuando cambió su trabajo? ¿Cuando empezaron los problemas con el dinero? ¿O cuando dejó de mirarme con amor y comenzó a hacerlo con fastidio? No lo sabía, pero sí sabía algo. El hombre que dormía a mi lado ya no era el mismo. Con el tiempo, las verdades empezaron a salir, como gotas que rompen la roca de la paciencia. Descubrí que había empeñado más cosas: su reloj, una cadena, incluso una tablet que usamos para ver películas juntos, siempre con la misma excusa. Fue solo por un apuro. Lo recuperaré pronto. Pero el dinero desaparecía tan rápido como llegaba, y con él también su dignidad. Un día lo seguí, no porque quisiera espiarlo, sino porque necesitaba entender. Lo vi entrar a un bar del centro, uno de esos lugares oscuros donde los hombres juegan a perderse. Desde la puerta, escuché las fichas, los vasos, las risas falsas, y lo vi. Mi esposo, el hombre que un día me prometió el mundo, estaba apostando, jugando cartas, con la misma mano que un día me prometió amor eterno. Me quedé quieta, mirando desde la calle, incapaz de entrar. Había escuchado historias así, pero nunca pensé que serían la mía. Cuando salió, horas después, supe que había perdido. Su rostro lo decía todo: frustración, rabia y ese miedo silencioso del que sabe que cruzó una línea. Esa noche no volvió a casa, y cuando finalmente lo hizo, 2 días después, olía a alcohol, con la camisa arrugada y los ojos rojos. No le dije nada, solo lo observé mientras intentaba fingir normalidad, porque a veces el silencio castiga más que los gritos. Durante días fingí no saber. Fingí que no veía los vacíos en la cuenta bancaria, ni las mentiras torpes que se caían de su boca. Pero dentro de mí, algo estaba despertando. No era rabia, era claridad. El tipo de claridad que llega cuando ya no esperas nada de alguien. Fue entonces cuando me miré al espejo y no me reconocí. El rostro cansado, los ojos sin brillo, el corazón agotado de esperar explicaciones que nunca llegarían. Y me prometí algo: esa mujer rota frente al espejo no iba a desaparecer por culpa de un hombre que lo había vendido todo. Él cambió su anillo por dinero, yo iba a cambiar mi dolor por fuerza. Después de aquella noche, su caída fue inevitable. Lo que empezó con pequeñas mentiras y apuestas inofensivas se convirtió en un abismo que lo tragó por completo. Comenzó a faltar al trabajo, a mentir sobre reuniones, a llegar tarde con olor a cigarro y derrota. Yo ya no preguntaba nada. Solo observaba cómo el hombre que amaba se desmoronaba poco a poco, como una casa sin cimientos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché un golpe en la puerta. Era su jefe. Nunca antes había venido a nuestra casa. Su expresión era seria, incómoda. «Marta, ¿está él?», preguntó con tono grave. Negué con la cabeza. «No ha dormido aquí», dije, intentando mantener la calma. El hombre suspiró. «Lamento decirle esto, pero ya no trabaja con nosotros. No puedo seguir cubriendo sus ausencias ni sus mentiras». Y sin decir más, se marchó. Me quedé sola, con las manos temblando sobre la mesa. Él había perdido su empleo.
Y ni siquiera tuvo el valor de decírmelo. Esa fue la primera vez que lloré en silencio, sin rabia, sin miedo, solo con una tristeza tan profunda que dolía respirar. Esa tarde, cuando finalmente regresó, parecía un fantasma, sin corbata, sin anillo, sin orgullo. Se sentó frente a mí, incapaz de sostenerme la mirada. Lo sé, le dije antes de que hablara. Te despidieron. Su rostro se contrajo. No era mi culpa, susurró. Fue una racha de mala suerte. Asentí sin discutir. Ya no tenía fuerzas para pelear. Solo sentí lástima, porque el hombre que una vez fue mi compañero ya no existía. Durante las semanas siguientes, todo empeoró. Los acreedores comenzaron a llamar. Yo descubrí deudas que ni siquiera sabía que existían, préstamos, apuestas, pagos atrasados. Incluso había vendido cosas de la casa sin decírmelo. Un día, al llegar del trabajo, noté que faltaba el televisor. Lo empeñé, dijo sin vergüenza. Lo recuperaré pronto. Pero nunca lo hizo. Nada volvía. Ni los objetos, ni la confianza, ni el amor. Y entonces, una noche, llegó con la voz quebrada y los ojos rojos. Marta, necesito tu ayuda. Por un momento pensé que al fin iba a pedirme perdón, pero no. Solo dijo, necesito dinero. Me quedé mirándolo largo rato. Era la misma frase que había usado cuando empeñó su anillo, solo que ahora ya no quedaba nada que vender, excepto la poca dignidad que le quedaba. Esa noche dormí poco. Miré el techo, igual que tantas veces, pero algo era diferente. Ya no sentía miedo ni tristeza, solo una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera hecho clic, y comprendí algo que me costó años aceptar. Cuando alguien destruye lo que construyeron juntos, tú no puedes quedarte entre las ruinas esperando que cambie. Tienes que levantarte y marcharte antes de que te entierren con él. A la mañana siguiente, me vestí con la ropa que usaba para ir a trabajar y preparé mi maleta. Solo lo esencial. Dejé una nota sobre la mesa, no una carta de amor ni de despedida, solo una frase sencilla. Cuando vendiste nuestro anillo, también vendiste la última parte de mí que aún te pertenecía. Salí sin mirar atrás. El aire de la calle me pareció más limpio, más real, y aunque mis manos temblaban, por primera vez en mucho tiempo, respiré en paz. Él no lo sabía aún, pero la vida estaba a punto de devolverle todo lo que me había hecho sentir, solo que esta vez, no con palabras, sino con consecuencias, y cuando llegara ese momento, yo sería la última persona en la que pensaría. Pasaron las semanas, y con ellas el eco de una vida que ya no era mía. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, nada lujoso, pero mío. Las paredes eran blancas, el silencio era profundo, y por primera vez en años, ese silencio no dolía. Era libertad. Mientras yo empezaba de nuevo, él se hundía más y más. Supe por un antiguo amigo que lo habían visto en los mismos bares, con la misma ropa, repitiendo las mismas promesas vacías, que ya no tenía dónde dormir algunas noches, que pedía dinero prestado, que incluso intentó recuperar el anillo empeñado, pero ya era tarde. La casa de empeño lo había vendido hacía meses. Ironías de la vida. El anillo que representaba su amor terminó en manos de un desconocido. Yo, en cambio, había encontrado un nuevo ritmo. Volví a trabajar en lo mío, retomé clases de contabilidad en línea, algo que siempre había querido hacer pero que él consideraba una pérdida de tiempo. Descubrí que la soledad no era enemiga, sino maestra. En ella aprendí a escucharme, a sanar, a reconstruirme sin pedir permiso. Un día, mientras salía del supermercado, lo vi. Estaba en la acera, con la mirada perdida, hablando con un hombre que no conocía. Supe, sin necesidad de escuchar, que estaba pidiendo dinero.
Llevaba la misma chaqueta vieja de hacía años, el cabello descuidado y la expresión de alguien que había olvidado cómo se sentía la esperanza. No me vio, y yo tampoco hice nada por hacerlo. Solo lo observé unos segundos, como quien mira un recuerdo distante. No había odio en mí, solo comprensión y un extraño sentimiento de cierre. Esa noche, mientras cenaba sola frente a la ventana, pensé en todo lo que habíamos vivido, las risas, los viajes, los sueños compartidos, y cómo, poco a poco, se habían convertido en promesas rotas. Recordé el día de nuestra boda, cuando me puso aquel anillo y dijo, «Nunca lo quitaré, pase lo que pase». Qué fácil era decirlo cuando el amor todavía no costaba nada. Yo también había perdido muchas cosas. Tiempo, ilusiones, parte de mi inocencia. Pero había ganado algo más grande, la certeza de que podía empezar de nuevo, sin depender de nadie, y aunque él no lo sabía, su traición fue el impulso que me empujó a renacer. Los meses siguieron, y mi vida empezó a florecer. Me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Empecé a viajar, a conocer gente nueva, a reír de verdad. El dolor no desapareció, pero dejó de gobernarme. Aprendí que el amor propio también se construye con cicatrices. Hasta que un día recibí una llamada. Era un número desconocido, pero algo dentro de mí me hizo contestar. «¿Marta?», dijo una voz débil, apenas reconocible. Era él. «Necesito verte», murmuró. «Solo una vez». Dudé unos segundos, pero acepté. No por nostalgia, sino por cerrar el círculo. Nos encontramos en un café del centro. Era mediodía, pero parecía que el sol se negaba a tocarlo. Estaba más delgado, más viejo, con los ojos hundidos y la piel cansada. No sabía si por el alcohol, por las deudas o por el peso de su propia culpa. «No vengo a pedirte nada», dijo antes de que yo dijera una palabra. «Solo quería decirte que lo perdí todo». Asentí en silencio, no con placer, sino con la serenidad de quien ya esperaba esas palabras. «Perdí la casa, el auto, el trabajo», continuó. «Hasta mis amigos me dieron la espalda». Tomó aire, con dificultad. «Y cada noche pienso en ti, en lo que te hice». Sus ojos se humedecieron. Por un momento volví a ver al hombre que conocí, el que me hizo reír, el que me prometió el cielo. Pero solo fue eso, un destello, un eco del pasado. «No espero tu perdón», susurró. «Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que perdí». Levanté la mirada y dije con voz tranquila, «No perdiste algo, lo vendiste, y todo lo que se vende por dinero se paga con el alma». No lloró, solo asintió, con los ojos vacíos, y se levantó. Dejó sobre la mesa unas monedas para su café y se fue sin mirar atrás. Lo observé alejarse por la ventana del café. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada error de su pasado lo persiguiera con el mismo ritmo con el que él intentó huir de ellos. Durante años soñé con ese momento, con verlo derrotado, arrepentido, pidiéndome perdón. Pero ahora que lo tenía frente a mí, no sentí victoria. Sentí paz. El odio se había ido hacía mucho tiempo. Solo quedaba la comprensión. Comprendí que a veces el amor no se destruye con una sola traición, sino con 1000 pequeñas heridas, con silencios, con indiferencia, con el abandono cotidiano, y que perdonar no siempre significa volver, sino soltar sin rencor. Tomé mi taza de café y respiré hondo. Por primera vez, el sabor no era amargo, era nuevo. Era el sabor de la vida sin miedo. Cuando salí del café, el aire de la ciudad me pareció distinto. La gente caminaba con prisa, los autos sonaban, el sol brillaba. Todo seguía igual, pero yo era otra. Ya no era la mujer que esperaba explicaciones. Ya no era la esposa que justificaba mentiras. Era Marta, una mujer que había sobrevivido a la traición más dura, la de alguien que juró amarla.
Esa noche regresé a casa y abrí la caja donde guardaba las pocas cosas que aún me quedaban de él, una foto, una carta vieja y el recibo del anillo empeñado. Los miré uno por uno y sonreí, no con tristeza, sino con gratitud, porque cada una de esas cosas representaba una versión de mí que ya no existía. Y cerré la caja. Para siempre. Los meses pasaron y el recuerdo de él comenzó a desvanecerse como el eco de una canción vieja. Supe, por conocidos, que había intentado rehacer su vida, pero que nada funcionaba. El trabajo, las relaciones, todo parecía escapársele de las manos. No me alegré por eso, pero tampoco me dolió. La vida tiene su propia forma de equilibrar las cosas, aunque a veces tarde en hacerlo. Un domingo por la tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré algo curioso. Una nota que él me había dejado años atrás, cuando todavía era ese hombre tierno que prometía mundos imposibles. Decía: «Nunca te fallaré, porque tú eres lo único que no tiene precio». Y no pude evitar reír, no con amargura, sino con ternura, porque entendí que, en el fondo, quizá él realmente lo creyó, solo que el mundo le mostró lo fácil que es perder lo que uno no sabe valorar. Apagué la luz, me serví una copa de vino y miré por la ventana. La ciudad seguía viva, ruidosa, caótica, pero yo estaba tranquila. El tipo de tranquilidad que no se compra ni se pide, se gana. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían dado todo por alguien que las cambió por nada, y deseé que algún día entendieran lo mismo que yo entendí aquella tarde. A veces, perderlo todo no es una tragedia, es la forma en que la vida te obliga a encontrarte. Cerré los ojos y sonreí, porque aunque él había cambiado su anillo por dinero, yo había cambiado mi dolor por libertad. Y, sin saberlo, esa fue la mejor inversión de mi vida. Ha pasado un año desde aquella última vez que lo vi. 12 meses en los que mi vida dio un giro tan profundo que a veces me cuesta reconocer a la mujer que era antes. El dolor se fue apagando poco a poco, reemplazado por algo mucho más valioso: claridad. Aprendí que la vida no te pide permiso para romperte, pero siempre te da la opción de reconstruirte. Y eso fue lo que hice. Hoy tengo mi propio negocio. Nada grande, nada espectacular. Una pequeña oficina de asesoría contable, con una ventana enorme que deja entrar la luz del sol cada mañana. El mismo sol que antes me parecía un recordatorio cruel de los días felices. Ahora es símbolo de mis nuevos comienzos. Los primeros meses fueron duros. No tenía dinero, ni apoyo, ni experiencia. Solo tenía mi voluntad y una promesa silenciosa: no volver a depender de nadie que no fuera yo. Y cada vez que el miedo me paralizaba, pensaba en aquel recibo del anillo empeñado. Era mi recordatorio de que, incluso cuando todo se pierde, uno puede elegir no perderse a sí mismo. Empecé a conocer gente nueva, clientes, amigos, personas que me hablaban con respeto y sin manipulación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me miraban por quién era, no por lo que podía dar, y esa sensación fue más valiosa que cualquier joya. A veces, cuando el trabajo se acumula y el cansancio pesa, miro por la ventana y me pregunto qué habrá sido de él. No por nostalgia, sino por simple curiosidad humana. Una vez escuché que lo vieron trabajando en un taller, arreglando autos viejos. Parece que dejó de apostar, que vive solo, que apenas habla con nadie. Supongo que la vida, al final, le quitó todo lo que alguna vez usó para esconderse de sí mismo. Y quizás, en esa soledad, también encontró su castigo. Yo, en cambio, encontré mi paz.
Y lo curioso es que llegó en los momentos más simples, en el olor del café por la mañana, en el sonido del teclado al trabajar, en las risas de mis compañeras de oficina, en el silencio de la noche cuando cierro los ojos sabiendo que no le debo nada a nadie. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, una clienta me entregó un pequeño paquete. Lo encontré en una subasta, me dijo. Pensé que podría interesarte. Dentro había un anillo, dorado, con una inscripción diminuta en el interior. Siempre juntos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No podía ser el mismo, y sin embargo, lo era. El destino, con su cruel sentido del humor, había hecho un círculo perfecto. Sostuve el anillo en mis manos durante varios minutos. No lloré, no sonreí. Solo lo observé con calma, recordando todo lo que había significado y todo lo que ya no significaba. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo llevé a la ventana. El sol lo iluminó, reflejando un brillo cálido, casi simbólico. Después, lo guardé en una caja pequeña y lo cerré, no para olvidarlo, sino para honrar la lección que me dejó. Esa noche, mientras me preparaba una copa de vino, pensé en lo irónico que puede ser el destino. Él vendió el anillo por dinero y perdió todo. Yo lo recuperé, sin pagar nada. Y entendí que la vida no castiga con rabia, sino con justicia. Cada uno recibe exactamente lo que entrega. Miré mi reflejo en la ventana y me reconocí. Por fin. La mujer que me devolvía la mirada no era la víctima, ni la esposa traicionada. Era una mujer libre, completa, consciente de su valor. Y en voz baja, casi susurrando, me dije, «Nunca más cambiarás lo que eres por amor». A veces pienso que la vida tiene una forma curiosa de enseñarte. No lo hace con palabras dulces ni gestos suaves, lo hace rompiéndote en pedazos, obligándote a ver lo que no querías aceptar. Y solo cuando recoges tus propios fragmentos, entiendes el verdadero significado de comenzar de nuevo. Cuando miro atrás, no siento odio, siento gratitud. Porque sin su traición, nunca habría descubierto mi fuerza. Sin sus mentiras, nunca habría aprendido a decir mi verdad. Y sin su abandono, nunca habría aprendido a no abandonarme a mí misma. Durante mucho tiempo, pensé que el perdón era algo que uno daba al otro. Pero descubrí que el verdadero perdón es el que te das a ti misma, cuando dejas de cargar con lo que no puedes cambiar, y en ese instante, cuando sueltas, todo empieza a sanar. El amor no es ciego, como dicen, el amor ve, pero decide confiar, y el error no está en amar, sino en quedarse donde el amor ya no vive. Yo me quedé demasiado tiempo esperando que él recordara quién era, pero lo que nunca entendí es que él ya se había ido mucho antes de que empacara sus cosas. Hoy sé que el valor no está en vengarse ni en demostrar nada. El verdadero valor está en seguir caminando con la cabeza en alto, con el corazón en paz y con la certeza de que sobreviviste a lo que un día pensaste que te destruiría. Y eso es más poderoso que cualquier venganza. A veces me preguntan si lo perdoné, y siempre respondo lo mismo, sí, pero no por él, por mí, porque el rencor te ata al pasado y yo ya no pertenezco allí. Cada cicatriz que llevo es una historia, cada lágrima que derramé es una lección, y cada amanecer que me encuentra trabajando, riendo, respirando tranquila, es la prueba de que la vida, incluso después de la tormenta más cruel, puede volver a florecer. Esa es la ironía más grande de todas. Él cambió su anillo por dinero, creyendo que compraba una salida, pero en realidad solo firmó su condena. Yo, en cambio, cambié mi dolor por libertad y gané todo. Y aunque el destino volvió a poner ese anillo en mis manos, no lo veo como un símbolo del amor que perdí, sino como recordatorio del amor que aprendí a tener por mí.
porque el verdadero siempre juntos nunca fue con él, fue conmigo, con la mujer que sobrevivió, con la que cayó y se levantó, con la que ahora puede mirarse al espejo sin miedo a lo que ve. Si algún día alguien que esté escuchando mi historia se siente como yo me sentí, vacía, traicionada, sin fuerzas, quiero que recuerde esto. A veces la vida te quita lo que más amas, no para castigarte, sino para devolverte lo que mereces. Y cuando eso pase, cuando todo duela y creas que ya no puedes más, mira tus manos vacías y recuerda, solo cuando las sueltas, pueden volver a llenarse.